Hay historias que duelen. Y luego está la historia de Vincent Van Gogh, una historia que no duele como una gripe o como un golpe en la rodilla. No, duele como duele el alma cuando el mundo entero te da la espalda. Imagina esto, un hombre que pinta el cielo más hermoso que jamás hayas visto, un cielo que gira, que late, que tiene vida propia. Ese hombre está solo, está encerrado entre cuatro paredes, y desde su ventana con barrotes, mira ese cielo que solo él puede ver. Pinta la noche más brillante jamás pintada, y mientras pinta, escucha los gritos de otros locos en el manicomio. Él pinta la libertad desde una celda. Ahora dime, ¿quién está más loco? ¿El que ve el universo girar y lo pinta con sus manos? ¿O el que mira ese mismo cuadro y solo ve un montón de colores bonitos? Vincent Van Gogh vendió un solo cuadro en toda su vida. Uno. Mientras vivía, el mundo lo ignoró. Lo llamaron loco. Lo llamaron fracasado. Lo llamaron carga. Los niños le tiraban piedras. Los vecinos firmaron una petición para encerrarlo. Un cura se negó a darle sepultura porque se había suicidado. Y hoy ese mismo hombre es una religión. Hoy sus cuadros valen cientos de millones. Su nombre está en boca de todos. Los turistas se pelean por ver un girasol pintado hace más de 100 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasa un hombre de morir como un perro callejero a ser un dios? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Yo soy Alejandro Montiel. Esto es Vidas que marcaron la historia. Y lo que te voy a contar no es solo la vida de un pintor. Es la historia de la soledad hecha carne. Es la historia de un hombre que quiso dar amor y solo recibió patadas. Es la historia de un tipo pelirrojo, torpe, torcido, que hablaba solo, que no encajaba en ningún sitio, y que un día cogió un carbón caliente y empezó a dibujar sobre una tabla. Y sin saberlo, empezó a dibujar también su propia condena. Pero empecemos por el principio, un principio que ya es un final. 30 de marzo de 1853, un pueblo pequeño, perdido en el sur de los Países Bajos. Un lugar llamado Groot Sundert, nada especial. Calles de tierra, casas de ladrillo oscuro, campanas de iglesia que suenan siempre igual. En una de esas casas, la del pastor protestante Theodorus Van Gogh, nace un niño. Le ponen Vincent Willem. Pero este nombre ya estaba usado, exactamente un año antes. El mismo día, 30 de marzo de 1852, había nacido el primer hijo de la familia. También se llamaba Vincent, pero ese Vincent salió muerto. Así que el pequeño Vincent, el que respira, el que llora, el que mama, crece a la sombra de un fantasma. Cada domingo, camino a la iglesia, pasa frente a una lápida que lleva su mismo nombre y su misma fecha de nacimiento. ¿Te imaginas? Tu propio nombre grabado en la tumba de otro. Tu fecha de cumpleaños es también la fecha de muerte simbólica de alguien que deberías haber sido. Eso te marca. No hay infancia que aguante eso sin que algo se rompa dentro. Vincent crece extraño. No juega como los otros niños. No ríe como los otros. Es torpe, es callado, tiene el pelo rojo y fuego, la cara llena de pecas. Es feo, dicen los vecinos. Es raro, dicen en casa. Su madre, que nunca superó la pérdida del primer hijo, mira al segundo con una mezcla de indiferencia y tristeza, como si él fuera un sustituto, como si no fuera del todo real. Pero hay una persona en esa familia fría que lo mira distinto. Se llama Theo, es 4 años menor, y es todo lo que Vincent no es. Tranquilo, paciente, ordenado, práctico. Theo será la única cuerda que sostenga a Vincent toda su vida, la única mano que no se retire, la única voz que no le grite que es un inútil. La historia de Vincent no se entiende sin Theo. Son 2 hermanos unidos por cartas que se escriben durante años,
cartas donde Vincent desnuda su alma, sus miedos, sus sueños rotos, cartas donde Theo responde con dinero, con paciencia infinita, con fe. Sin Theo, Vincent habría muerto en la calle, en un hospital bajo un puente, mucho antes de pintar su primer girasol. Pero todo eso todavía no ha pasado. Ahora Vincent es adolescente, y su vida es una búsqueda constante, una búsqueda sin mapa. Prueba una cosa y otra y otra. A los 16 años, por influencia de un tío, entra a trabajar en una importante galería de arte. Se llama Goupil y compañía. Trabaja en La Haya, luego en Londres, luego en París. Al principio es buen vendedor. Sabe de arte, lee mucho, visita museos, pero algo no funciona. Algo en su interior se niega a seguir las reglas. Un día, un cliente rico quiere comprar un cuadro de moda de esos que se venden por metros, vacíos, bonitos, sin alma. Vincent lo mira a los ojos y le suelta: «Esto es una basura, no lo compre». Y no es provocación, es honestidad, una honestidad que duele, que quema, que echa a perder negocios. Los jefes lo llaman al orden. Él no obedece. Él cita la Biblia en lugar de cerrar ventas. Habla de Dios en una oficina que solo habla de dinero. En 1876 lo despiden. Primer fracaso oficial. Pero Vincent no se rinde. Decide ser profesor. Se va a Inglaterra. Da clases en una escuela pobre, en un barrio miserable de Ramsgate. No cobra. Solo recibe comida y techo. Ve la pobreza de verdad. Ve niños con hambre, mujeres rotas, hombres derrotados, y algo dentro de él se quiebra. Quiere ayudar, quiere ser útil. Decide ser pastor, como su padre. Vuelve a Holanda, se prepara para entrar en la Facultad de Teología, pero las asignaturas, latín, griego, matemáticas, todo le parece seco, muerto, inútil. Él quiere predicar el Evangelio, no memorizar reglas gramaticales. Abandona otra vez. Pero no se rinde, porque Vincent Van Gogh no se rinde nunca. Incluso cuando todo está perdido, él sigue buscando. Y entonces llega el momento más oscuro, y quizás el más hermoso. Se ofrece como misionero en la región más pobre y peligrosa de Bélgica, una cuenca minera llamada Borinage. Imagina un lugar donde el sol nunca llega, donde el cielo es negro de carbón, donde los hombres bajan a la tierra con cuerdas atadas a la cintura y trabajan 12 horas respirando polvo que mata. Viven en chozas, mueren de tifus, de explosiones de gas, de hambre. Vincent baja a ese infierno, no como un señor que va a dar una charla y se vuelve a su casa, no. Vincent se queda, se ensucia la cara con carbón para ser como ellos. Duerme en paja en una choza sin ventanas, reparte su ropa, su dinero, su comida. Cuando llega una epidemia de tifus y los médicos huyen, él se queda. Él cura, él limpia heridas, él reza con ellos en la oscuridad de la mina. Los mineros lo llaman el Cristo de los mineros. Piensa en eso. Un tipo raro, pelirrojo, torpe, que nadie quiere en su casa. Y esos hombres rotos lo abrazan como a un salvador. Pero la Iglesia no lo abraza. Al contrario, la Iglesia está horrorizada. Un pastor que anda en harapos, que huele a sudor y a carbón, que vive como un vagabundo. Eso da vergüenza. Lo despiden, lo expulsan. Le dicen que ya no es bienvenido. Motivo oficial: falta de dignidad. Básicamente, por ser pobre entre los pobres, por parecerse demasiado a Jesús y muy poco a un gerente. Esta es la segunda gran caída, la peor. Porque esto no es un despido. Esto es, Dios tampoco te quiere. Vincent tiene 27 años. No tiene trabajo. No tiene dinero. No tiene casa. No tiene familia que lo mire con orgullo. No tiene nada. Está solo, completamente solo, en una choza sucia, en medio de un paisaje negro, bajo un cielo gris. Y ahí,
en el fondo del pozo, en el invierno de 1880, pasa algo. Coge un carbón, no para calentarse, para dibujar. Dibuja lo que ve: espaldas dobladas de mineros, mujeres arrastrando sacos, montañas de escombro. Y entiende algo. Si no puede salvarlos con sus sermones, quizás pueda salvarlos con su mirada. Quizás, si pinta su sufrimiento, alguien lo verá. Quizás el arte es su verdadero sermón. Le escribe una carta a Theo, una carta que es un disparo. Voy a coger otra vez el lápiz. Me pondré a dibujar sin descanso. Quiero decir algo que consuele, como la música. Theo lo lee. Theo tiene una galería de arte en París. Theo podría haber dicho: estás loco, no sabes dibujar, tienes 27 años, nadie empieza tan tarde. Pero no dice nada de eso. Theo le responde: confío en ti, te enviaré dinero cada mes, 50 francos, para comida barata y pintura. 50 francos. Eso es todo lo que separa a Vincent van Gogh de la muerte. Eso es todo lo que separa la historia del arte del olvido. Y así comienza el milagro. Un milagro que parece una maldición. Porque Vincent no pinta como los demás. No sabe. No aprendió en la academia. No tuvo maestros. Copia estampas de Millet, un pintor que adora por cómo retrata a los campesinos. Trabaja 14 horas al día. Se lastima los dedos, sangra sobre el lienzo, se olvida de comer. Sus padres lo ven llegar a casa. Su padre lo llama un vago, una vergüenza para la familia. Pero él no para. Y entonces llega el amor. El amor de Vincent no es suave, no es romántico, no es de película. El amor de Vincent es un incendio, una quemadura, una obsesión. Su prima, Kay Voss Stricker, una joven viuda con un hijo pequeño. Vincent la ve y algo se rompe dentro de él. Ella es sufriente, es hermosa, es madre. Él la idealiza, le escribe cartas, la persigue, le ruega. Ella lo rechaza. Una frase que hará historia. No, no, nunca, jamás. Pero Vincent no entiende el no. Un día, en casa de los padres de ella en Ámsterdam, no lo dejan entrar. Él, desesperado, mete la mano sobre la llama de un candil y dice: déjeme verla el tiempo que pueda mantener mi mano en el fuego. Y la mantiene. La piel se ennegrece. Huele a carne quemada. El padre de Kay, aterrorizado, apaga la lámpara y lo echa a patadas. Esa es la forma de amar de Vincent. Entregarlo todo, quemarse vivo y recibir un portazo. Luego viene Sien, una prostituta embarazada, una mujer rota por la calle, enferma y alcohólica, con una hija pequeña. Vincent la recoge, le da techo, la pinta, quiere salvarla. Pero Sien no entiende su arte, no entiende su obsesión. Theo lo amenaza: si no la dejas, no te mando más dinero. Vincent elige. Elige el arte. Deja a Sien. Se va solo. Y sigue pintando. ¿Lo ves? Todo en la vida de Vincent es un adiós, un tras otro. Un rechazo tras otro. Un fracaso tras otro. Pero él sigue. No sabe hacer otra cosa. Porque si no pinta, no respira. Si no pinta, se muere. En febrero de 1886 llega a París. No avisa. Solo deja una nota: estaré en el Louvre al mediodía, o antes si quieres. Theo vive en Montmartre, trabaja en una galería, lleva una vida ordenada de burgués. La llegada de Vincent es un terremoto, pero lo acoge. Viven juntos en un pequeño apartamento, en la Rue Lepic. Y París es una revolución, porque en ese momento los impresionistas ya están cambiando el mundo. Monet, Renoir, Pissarro, y llegan los postimpresionistas: Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec. Vincent, que hasta entonces pintaba como un holandés oscuro, con marrones y grises, de repente ve la luz, ve el color, ve el amarillo, el azul, el verde, el rojo. Su paleta explota como un volcán. Empieza a pintar con puntos, con trazos, con materia. Bebe absenta,
el hada verde, la bebida de los poetas y los locos. Bebe demasiado, se vuelve irritable, agresivo, discute con todo el mundo, pero pinta más de 200 cuadros en 2 años. Autorretratos, flores, vistas de Montmartre. No para, nunca para. Pero París lo ahoga. El ruido, el frío, las intrigas del mercado del arte. Necesita sol, necesita sur, necesita un lugar donde reinventarse. Y entonces sueña. Sueña con un taller en el sur, una comunidad de artistas donde puedan vivir y trabajar juntos, lejos del negocio, cerca de la naturaleza. Y para ese sueño necesita a un maestro. Necesita a alguien que admire. Ese alguien se llama Paul Gauguin. Gauguin es todo lo que Vincent no es. Gauguin es frío, calculador, arrogante, fuerte. Fue exitoso en la bolsa. Dejó a su familia por la pintura, practica boxeo y esgrima. Vincent lo adora, lo idolatra. Quiere que Gauguin sea el líder de su taller del sur. A Gauguin no le interesa Vincent, le interesa Theo, porque Theo vende cuadros. Y Gauguin necesita dinero, así que, por negocios, no por amistad, Gauguin acepta ir al sur. Vincent no lo sabe. Él cree que su ídolo viene por admiración. Y esa equivocación será su perdición. Pero antes de esa tormenta, Vincent tiene que encontrar su lugar. Ese lugar se llama Arles, un pueblo de la Provenza. Llega en febrero de 1888. Nieva. Algo rarísimo allí. Pero pronto la nieve se derrite y llega la primavera. Los almendros florecen, los melocotoneros también. Vincent sale cada día al campo. El viento mistral es tan fuerte que le tira el caballete. Él lo clava al suelo con estacas. Pinta sin descanso. Alquila una pequeña casa en el lugar de la Martin. Está pintada de amarillo. La llamará la Casa Amarilla. Sueña que será un monasterio de arte. Compra muebles sencillos. Decora las paredes con sus propios cuadros. Los girasoles. Le escribe a Theo: quiero que sea una casa de luz. Y espera a Gauguin. Le escribe cartas apasionadas. Lo invita una y otra vez. Gauguin tarda, pero finalmente llega. En octubre de 1888. Vincent está feliz. No, Vincent está fuera de sí. Ha limpiado la casa, ha preparado la habitación, ha colgado los cuadros mejores. Cree que comienza su sueño. En realidad comienza su pesadilla, porque Gauguin y Vincent son agua y aceite. Gauguin es lento, metódico, ordenado, racional. Vincent es rápido, impulsivo, caótico, emocional. Gauguin duerme 8 horas. Vincent se levanta de madrugada y se acuesta tarde. Gauguin quiere pintar de la imaginación. Vincent quiere pintar de la realidad. Discuten de arte, de literatura, de política, discuten de todo. Vincent escribe: entre nosotros hay electricidad, pero no es la electricidad del amor, es la de la tormenta, y la tormenta estalla en diciembre. Gauguin anuncia que se va. Para Vincent, eso es el fin del mundo. No es un amigo que se va, es su sueño que se derrumba, es su prueba de que no sirve para nada, de que nadie quiere estar con él. La oscuridad interior, que siempre ha estado ahí, empieza a subir como una marea negra. ¿Qué pasa esa noche exactamente? Hay muchas versiones, pero todas coinciden en algo. Algo se rompe para siempre dentro de Vincent. Eso lo contaremos en el siguiente bloque, porque aquí empieza la verdadera leyenda, la noche del oído cortado, el encierro. La noche estrellada, pintada desde una celda. Y el final que no es un final, porque la muerte de Vincent es solo el principio de su resurrección. Suscríbete a Vidas que marcaron la historia si no quieres perderte lo que viene. Porque lo que viene no es solo tristeza, es también un girasol, es también un cielo que gira, es también la prueba de que un hombre, solo, roto, fracasado, loco, puede vencer al tiempo.
Yo soy Alejandro Montiel. Nos vemos en un segundo. No te vayas. La noche del 23 de diciembre de 1888. Noche de tormenta. Pero no una tormenta de lluvia, una tormenta dentro de la cabeza de un hombre. Vincent van Gogh y Paul Gauguin llevan semanas viviendo juntos en la Casa Amarilla de Arles. Y la convivencia es un infierno. Son demasiado distintos, demasiado orgullosos, demasiado frágiles. Esa noche, Gauguin ha dicho la frase definitiva: me voy, me vuelvo a París. Para Vincent, esas palabras son un cuchillo, porque él no construyó la Casa Amarilla para sí mismo. La construyó para los dos, para que el arte tuviera un hogar, para que él por fin dejara de estar solo. Pero Gauguin no siente lo mismo. Gauguin ve a Vincent como un compañero incómodo, un perturbado, un peso muerto. Le tiene miedo. Ya antes, en otras discusiones, Vincent le ha amenazado con un vaso, o con los puños, o con la mirada. Esa noche, después de cenar, Gauguin sale a caminar solo. Hace frío. El viento mistral azota las calles vacías. De repente, oye pasos detrás de él. Se gira. Y allí está Vincent. Pero no es el Vincent torpe y tembloroso que él conoce. Es otro. Sus ojos brillan como brasas. En la mano lleva una navaja de afeitar abierta. Gauguin, que ha sido boxeador, que es fuerte, que no se asusta fácilmente, se queda quieto. Lo mira fijamente a los ojos. Y esa mirada fría, sin miedo, desarmó a Vincent. Él no pudo sostenerla. Dio media vuelta y salió corriendo hacia la casa. Gauguin no volvió esa noche. Durmió en un hotel. No sabía lo que iba a pasar después. Pero Vincent, solo ya para siempre, entró en la Casa Amarilla. Subió a su habitación. Se miró en el espejo. E hizo algo que cambiaría su vida. Algo que lo convertiría en leyenda. Y también en mártir. Los detalles de esa noche han sido contados de 1000 maneras. Algunos dicen que solo se cortó el lóbulo, otros la oreja entera. Lo que sí sabemos, gracias a los dibujos del doctor Félix Rey, su médico en Arles, es que la herida fue mucho más grave de lo que la leyenda dulcificó. Vincent se mutiló y luego, con la cabeza vendada con una toalla, cogió el trozo de carne ensangrentada, lo envolvió en un periódico, salió a la calle y caminó hasta el burdel que solía visitar. Allí pidió que llamaran a una muchacha llamada Rachel y le entregó el paquete, con una frase que todavía hiela la sangre: cuida esto como si fuera tu propia oreja. La chica abrió el periódico, gritó, cayó desmayada. Vincent se fue, volvió a su casa, se tiró en la cama y perdió el conocimiento entre sábanas empapadas en sangre. Cuando la policía lo encontró a la mañana siguiente, estaba inconsciente. Lo llevaron al hospital. Gauguin, al enterarse, no fue a visitarlo. Cogió un tren y se fue a París. No volvió a ver a Vincent nunca más. La amistad había muerto esa noche. El sueño del taller del sur se había desmoronado. Vincent estaba otra vez solo, más solo que nunca. Y ahora, además, con la etiqueta de loco peligroso. Porque los vecinos de Arles, que ya lo miraban raro por ser extranjero, por pintar flores en mitad del campo, por hablar solo, por no tener dinero, ahora estaban aterrorizados. Firmaron una petición. La presentaron ante el alcalde. Ese hombre es una amenaza, decían. Puede hacernos daño a nosotros o a nuestros niños. Lo metieron en una celda. Le quitaron los pinceles, le prohibieron pintar. Y para Vincent eso era peor que la muerte. Porque sin pintura se moría, literalmente. Piensa en eso. Estás encerrado. No has matado a nadie. No has violado a nadie. No has robado nada. Solo te has hecho daño a ti mismo. Y aún así, la sociedad te aparta como a un animal rabioso. Nadie te pregunta cómo estás. Nadie te tiende una mano. Solo quieren que desaparezcas.
Pero Vincent no desaparece. No todavía. En enero de 1889 sale del hospital. Pero las crisis vuelven. No sabe cuándo. No sabe por qué. Algunos días está lúcido, trabaja, pinta lo que ve desde la ventana, intenta recuperar algo de normalidad. Otros días oye voces, ve cosas que no están, grita, tiene miedo de sí mismo y toma una decisión que rompe el alma. Se interna voluntariamente en un sanatorio mental, en Saint-Paul-de-Moselle, cerca de Saint-Rémy-de-Provence, un antiguo monasterio convertido en manicomio. Allí le dan 2 habitaciones, una para dormir, otra como taller. Las ventanas tienen barrotes. Desde su cuarto solo ve un jardín amurallado, un campo de trigo y más allá unos cipreses oscuros que se elevan hacia el cielo como lenguas de fuego negro. Pasa un año allí, un año de encierro, de soledad, de crisis terribles, pero también un año de creatividad desbordada. Porque Vincent, cuando no está en plena tormenta, pinta como un poseso. Pinta 150 cuadros, entre ellos el más famoso de toda su carrera, el que hoy está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que millones de personas han venido a ver como quien va a una catedral. Ese cuadro se llama La noche estrellada. Y es importante que entiendas algo. Vincent no pintó ese cielo desde la libertad. No salió al campo en una noche hermosa con su caballete al hombro. No, lo pintó desde su celda, mirando a través de unos barrotes, antes del amanecer, porque por la noche no le dejaban salir. Y no lo pintó del natural, lo pintó de memoria, de imaginación. Lo pintó como si el universo entero estuviera girando dentro de su cabeza. El cielo se retuerce en espirales gigantes. Las estrellas son enormes, brillan como soles en miniatura. La luna parece un sol también. Y abajo, un pueblo duerme con una iglesia que no es provenzal, sino holandesa, la iglesia de su infancia. Y en primer plano, un ciprés negro, enorme, que une la tierra con el cielo, la vida con la muerte, la cordura con la locura. Ese cuadro es un grito, pero no un grito de rabia, es un grito de asombro. Es la mirada de un hombre que, aunque encerrado, ve en el universo una belleza tan grande que duele. Eso es Van Gogh, eso es su genio. No pinta lo que ve, pinta lo que siente, y lo que siente es tan intenso que a veces no cabe en un cuerpo. Por eso se cortó la oreja, no por locura, porque el dolor dentro era tan grande que necesitaba hacerlo visible, sacarlo. En el sanatorio los médicos no saben qué hacer con él, no entienden su enfermedad, le dan baños de agua caliente, le dicen que descanse, le prohíben pintar cuando están a punto de las crisis, pero él se niega. En una ocasión intenta comerse la pintura, el blanco de plomo, el amarillo de cromo, veneno puro. No es que quiera matarse, es que en esos momentos de ofuscación no sabe lo que hace. Es como si otro ocupara su cuerpo y él solo pudiera mirar desde dentro, impotente. Cuando vuelve en sí, siente una vergüenza inmensa. Le escribe a Theo: soy como una vasija rota. Y sin embargo, en los momentos de lucidez, vuelve a pintar. Y pinta obras maestras, los lirios, el campo de trigo con cipreses, los olivos. Copia a Millet, a Rembrandt, a Delacroix. Pero no copia, transforma. Convierte lo que toca en algo suyo, único, irrepetible. Y todo el tiempo, una sombra lo persigue. La idea de que es una carga para su hermano. Theo se ha casado. Theo tiene un hijo. Theo está agotado. Theo también está enfermo, aunque Vincent no lo sabe, porque Theo, el hermano fiel, el que nunca abandonó, tiene sífilis en fase terminal y su cuerpo se está apagando. Pero no lo dice. Sigue mandando dinero, sigue escribiendo cartas llenas de esperanza, sigue creyendo en Vincent, incluso cuando nadie más cree. En mayo de 1890,
Vincent sale del sanatorio. Los médicos escriben en su informe: curado. Pero es mentira. Nadie cura eso. Vincent solo ha aprendido a convivir con sus fantasmas. O al menos eso cree. Viaja a París para ver a Theo. El reencuentro es cálido pero triste. El apartamento de Theo está lleno de cuadros de Vincent. Cientos. Nadie los compra. Siguen ahí, apilados, acumulando polvo. Theo está delgado, pálido, tose. Vincent se siente culpable. Decide que no puede quedarse en París. Necesita tranquilidad, pero no la del manicomio. Necesita un pueblo, un paisaje amable, un médico que lo entienda. Un amigo pintor, Camille Pissarro, le recomienda un lugar, Auvers-sur-Oise, un pueblecito a 30 kilómetros de París. Allí vive el doctor Paul Gachet, un médico homeópata, amante del arte, amigo de los impresionistas. Ha tratado a Manet, Renoir, Cézanne. Gachet acepta cuidar de Vincent. Y Vincent, con su esperanza eterna, esa esperanza que nunca se apaga del todo, sube al tren y se despide de Theo. No sabe que es la última vez que lo ve. 20 de mayo de 1890. Vincent baja del tren en Auvers. Es un lugar hermoso, tranquilo. Casas con techos de paja, una iglesia pequeña, campos de trigo hasta donde alcanza la vista. Va directo a casa del doctor Gachet y se encuentra con un personaje. Gachet es pelirrojo como él, excéntrico, habla solo, cree en la homeopatía y la electricidad curativa. Su casa está llena de cuadros, gatos, muebles viejos. Él mismo pinta por hobby. Cuando ve a Vincent, siente una conexión inmediata y le dice una frase que Vincent recordará. Su enfermedad es la melancolía. Solo tiene que trabajar y no pensar demasiado. Vincent, al principio, desconfía. Le escribe a Theo: me parece que está más enfermo que yo. Pero pronto se hacen amigos, cena en su casa, pasea con él por los campos y pinta. Dios mío, cómo pinta. En 70 días pinta 70 cuadros, uno por día. La iglesia de Auvers, que en su lienzo parece un animal vivo a punto de echar a volar. El ayuntamiento, retratos de los vecinos y, sobre todo, campos de trigo, inmensos, dorados, mecidas por el viento, bajo cielos azules tormentosos. Le escribe a Theo: estoy completamente absorto en estos campos, expresan tristeza y una soledad extrema. Pero la tristeza no se va. Está ahí, siempre, como una sombra pegada a sus talones. Vincent se siente una carga. Theo le escribe cartas preocupadas. Tiene problemas con el dinero, con su trabajo, con la salud de su hijo. Vincent entra en pánico. ¿Y si Theo lo abandona? ¿Y si deja de creer en él? Viaja a París para hablar con su hermano, pero la conversación no sale bien. Theo está al borde de un colapso nervioso. Vincent regresa a Auvers, más turbado que nunca. Siente que el círculo se cierra. Siente que la cuerda se rompe. Siente que, hagas lo que hagas, no puedes escapar de ti mismo. El 6 de julio tiene una crisis, una de esas tormentas que le suben desde el estómago y le nublan la visión. Acusa al doctor Gachet de no entenderlo. Discute con él. Se va. Y luego, avergonzado, vuelve a pedirle disculpas. Gachet lo perdona, pero algo ha cambiado. Vincent ya no confía en su propia estabilidad. Cada día se levanta con miedo. Miedo a perder el control. Miedo a hacer daño a alguien. Miedo a terminar encerrado para siempre. Entonces, un día, pinta un cuadro que parece un testamento. Se llama Campo de trigo con cuervos. Y es desolador. Un cielo negro azulado, tormentoso, que aplasta la tierra. Un campo de trigo maduro que se dobla bajo el viento. 3 caminos que se bifurcan, pero ninguno llega al horizonte. Se pierden en el campo, como callejones sin salida. Y encima, una bandada de cuervos negros. Los cuervos, mensajeros de la muerte en tantas culturas. Vuelan bajos, caóticos,
como si ellos también estuvieran perdidos. No es un cuadro, es un adiós. Es Vincent diciendo, hasta aquí llegué. Muchos biógrafos han señalado que ese cuadro respira desesperanza, que Vincent lo pintó sabiendo que se acercaba el final. Pero la verdad, como casi todo en su vida, es más confusa. Hay quienes dicen que, en realidad, el cuadro no fue lo último que pintó, que aún pintó días después, con esa vitalidad extraña que lo caracterizaba. Pero el mito es poderoso. Y el mito dice que Vincent se despidió con cuervos sobre un campo de trigo, el domingo 27 de julio de 1890. Un día de verano, hace calor. Vincent come en la Fonda Rabu, donde se hospeda. Los dueños lo quieren, lo llaman Monsieur Vincent. Lo ven tranquilo, demasiado tranquilo. Después de comer, coge su caballete y sus pinturas. Sale, pero no va a pintar. Se aleja del pueblo, camina hacia los campos, más allá del castillo de Léry. En el bolsillo lleva un revólver. De dónde sacó el arma nadie lo sabe con certeza. Unas fuentes dicen que se la robó al dueño de la fonda. Otras, que se la compró a alguien del pueblo. Incluso hay una versión más extraña, que unos adolescentes del lugar se la habían dado para que ahuyentara a los cuervos. Como sea, la lleva. Y entonces, entre los trigos, bajo el sol de julio, Vincent van Gogh aprieta el gatillo. Pero lo que ocurre después es confuso, porque no se dispara en la cabeza, como suele hacerse. Se dispara en el pecho. El disparo suena sordo. La bala rebota en una costilla, cambia de trayectoria, no llega al corazón. Le atraviesa el abdomen y se aloja en la columna. Vincent cae. Pierde el conocimiento, pero vuelve en sí. Busca el arma para terminar el trabajo, pero no la encuentra en la hierba. Tiene que haberla dejado caer más lejos. Se incorpora. Sangra por dentro. Camina tambaleándose más de 1 kilómetro hasta la fonda. Un martirio. Cuando entra, ya es atardecer. El dueño, Gustave Rabu, lo ve encorvado, con una mano apretada contra el pecho. Le pregunta, ¿qué ha pasado, Monsieur Vincent? Y él responde en voz baja, sin dramatismo. He intentado suicidarme, pero fallé. Y sube a su habitación. Llega un médico, llega el doctor Gachet. Examinan la herida. Es pequeña, pero la bala está dentro. No pueden operar allí. Sin quirófano, sin instrumental, sin condiciones. Deciden no tocarla. Le vendan. Y Vincent se queda en la cama, fumando en pipa, en silencio. No se queja, no llora, no pide nada, solo espera. Al día siguiente llega Theo. Ha recibido un telegrama de Gachet y ha viajado toda la noche desde París. Cuando entra en la habitación y ve a su hermano en esa cama estrecha, pálido, con los ojos hundidos, se derrumba. Llora como un niño. Vincent lo mira con una calma extraña y le dice, no llores, lo hice por el bien de todos. Esa frase, por el bien de todos. Vincent estaba convencido de que su muerte liberaría a Theo, de que ya no tendría que gastar dinero en él, en sus pinturas que nadie compraba, en sus cuentas médicas, en su locura. Pensaba que era una carga. Y esa idea de ser un estorbo para la única persona que lo quería, fue probablemente más dolorosa que la bala. Pasan el día juntos, hablan en neerlandés, su lengua materna, recuerdan la infancia, los paseos por los campos de Zundert, las cartas que se escribían cuando Vincent estaba en Bélgica y Theo en París. Theo le da la mano, no la suelta. Vincent, ya muy débil, dice una última frase. Una frase que parece un epitafio, un resumen de toda su vida. La tristeza durará por siempre. En la noche del 29 de julio, a la 1 de la madrugada, Vincent van Gogh muere. Tiene 37 años y aquí la historia podría terminar.
Un hombre solo, pobre, incomprendido, loco, muerto en una cama prestada, en un pueblo que ni siquiera era el suyo. El mundo sigue girando. Nadie se entera. Nadie llora, excepto su hermano y unos pocos amigos. Su entierro es casi secreto. El cura del pueblo se niega a oficiar por tratarse de un suicida. El ataúd lo llevan en un carro prestado de otro pueblo. Lo entierran junto a un muro, entre los campos de trigo que tanto le gustaba pintar. Podría terminar así, pero no termina así, porque lo que viene después es el verdadero milagro. El milagro que Vincent no alcanzó a ver. El milagro que su hermano Theo tampoco alcanzó a ver, porque Theo muere apenas 6 meses después. Destrozado por el sífilis, por el dolor, por la ausencia. Enloquece antes de morir. Cree que es Napoleón, que es el Papa. Lo internan en una clínica en Utrecht. Muere el 25 de enero de 1891. Tenía 33 años. 2 hermanos enterrados en distintos países, separados por la muerte. Pero hay una mujer que no está en los cuadros famosos, que no aparece en los libros de texto más elementales. Su nombre es Johanna van Gogh Bonger. Es la viuda de Theo, y sin ella, tú no sabrías quién es Vincent van Gogh. Sin ella, los girasoles se habrían perdido en un desván. La noche estrellada habría terminado en la basura. Las cartas de Vincent a Theo habrían servido para encender una chimenea. Ella es la verdadera heroína de esta historia. Y de eso hablaremos en el siguiente bloque. Porque si la vida de Vincent fue un martirio, la vida de Johanna fue una cruzada para que el mundo supiera la verdad. No te vayas, lo mejor está por venir. La mujer que salvó a Van Gogh del olvido no pintó ni un solo cuadro, no mezcló pigmentos, no tensó un lienzo, no sufrió las crisis de locura ni se cortó la oreja. Pero fue ella, una mujer pequeña, de mirada firme y manos callosas de tanto trabajar, la que levantó la estatua de Vincent cuando todo el mundo lo había enterrado bajo tierra. Su nombre, Johanna van Gogh Bonger. Yo, para los amigos, la esposa de Theo, la nuera que nunca conoció a Vincent en persona, pero que terminó amándolo más que nadie. Imagina la escena, es 1891. Theo acaba de morir. Johanna tiene 28 años, un hijo pequeño en brazos, un nombre que llevar, y un apartamento en París lleno hasta el techo de cuadros. Cuadros de Vincent, cientos de ellos, apilados en rincones, debajo de la cama, en el armario, en la cocina. Nadie los quiere. Los amigos de Theo le aconsejan: quema eso, o véndelo como lienzos en blanco. No valen nada. Incluso le sugieren que los tire a la basura, que se olvide de ese cuñado loco que se cortó la oreja y se pegó un tiro en un campo de trigo. Pero Johanna no obedece, porque ella ha leído las cartas que Theo guardó como un tesoro. Más de 700 cartas entre los 2 hermanos. Cartas donde Vincent no es un loco, es un poeta, es un filósofo, es un hombre que habla de arte, de amor, de naturaleza, de Dios, un hombre que escribe frases tan hermosas que te rompen por dentro. A veces, los días son tan largos como los años. La tristeza durará por siempre. Quiero llegar al corazón de la gente con mi arte. Johanna lee esas cartas y entiende algo que nadie más entiende en ese momento. Vincent no era un enfermo mental que pintaba. Era un artista genial que además sufría una enfermedad. El orden de los factores cambia todo. Ella decide. No va a tirar nada, no va a vender nada por 4 perras. Va a dedicar su vida a una sola misión: que el mundo conozca a Vincent van Gogh. Piénsalo, una viuda joven, sin dinero, en una época donde las mujeres no tenían voz, en un mundo del arte dominado por hombres. Se muda a los Países Bajos,
abre una pensión para ganarse la vida. Y en sus ratos libres, que son casi ningunos, empieza a ordenar las cartas, las traduce al inglés, al alemán, las envía a críticos, a museos, a periodistas, organiza exposiciones, pequeñas al principio, en salas prestadas, cuelga los cuadros ella misma, escribe los catálogos, explica, insiste, no se cansa, y poco a poco, gota a gota, algo empieza a moverse. Un crítico aquí, un coleccionista allá. Alguien escribe un artículo diciendo que esos girasoles, esas noches estrelladas, esos autorretratos de mirada penetrante, no son obra de un loco, son obra de un visionario. Johanna no celebra, no tiene tiempo. Sigue trabajando. En 1914, 24 años después de la muerte de Vincent, publica la correspondencia completa de los hermanos. Es un éxito rotundo. Por fin el mundo entiende. No son solo pinturas, es una historia humana. Es la historia de dos hermanos que se amaron hasta la muerte y más allá. Es la historia de un hombre que dio todo por su arte y recibió nada. Las cartas se leen como una novela. La gente llora con ellas. Van Gogh deja de ser un pintor raro. Se convierte en un mártir, un santo laico del arte. Johanna hace más. Logra que el cuerpo de Theo, enterrado en Utrecht, sea exhumado y trasladado a Auvers, al lado de Vincent. Así, los dos hermanos vuelven a estar juntos, dos tumbas idénticas, cubiertas por la misma hiedra eterna. El uno al lado del otro. Como siempre debió ser. Ella muere en 1925. Pero para entonces, Van Gogh ya es imparable. Los precios de sus cuadros empiezan a subir. Primero, miles. Luego, cientos de miles. Luego, millones. En 1987, un comprador japonés paga 39 millones de dólares por uno de sus girasoles. En 1990, el retrato del Dr. Gachet se vende por 82 millones y medio. La locura. El hombre que vendió un solo cuadro en vida ahora mueve cifras de escándalo. Pero el dinero no es lo importante. Lo importante es que Vincent, el que murió como un perro, ahora vive en cada museo, en cada postal, en cada taza, en cada imán de nevera, en cada camiseta. Su imagen está en todas partes. Su vida es contada en películas, series, documentales. Es uno de los artistas más famosos de la historia. Y sin embargo, todavía hay un misterio, un agujero negro en su biografía, algo que no encaja, algo que inquieta a los biógrafos y a los historiadores. ¿Realmente Vincent Van Gogh se suicidó o fue otra cosa? Porque escucha esto. En el año 2011, dos biógrafos estadounidenses, Stephen Neife y Gregory White Smith, publicaron una biografía explosiva. Tras 10 años de investigación, ellos llegaron a una conclusión que hizo temblar al mundo del arte. Vincent no se pegó un tiro. Alguien le pegó un tiro. ¿Qué? Sí. Según su versión, en Auvers-sur-Oise vivía un grupo de adolescentes. El cabecilla se llamaba René Secretan. Tenía 16 años. Era un niño rico, aburrido, cruel, que se vestía de vaquero y llevaba un revólver viejo y defectuoso. Ese revólver era el mismo que luego apareció en el campo donde Vincent resultó herido. Y esos chicos, se burlaban de Vincent. Le ponían sal en el café, le tiraban serpientes muertas, le gritaban insultos, le llamaban el loco pelirrojo. Vincent, en lugar de enfrentarse a ellos, a veces bebía con ellos. No tenía a nadie más. Prefería malas compañías a ninguna compañía. La teoría de Naife y Smith es que ese día, el 27 de julio de 1890, hubo una pelea o un accidente. Los chicos estaban jugando con el revólver. René disparó sin querer. La bala alcanzó a Vincent en el pecho. No fue un suicidio,
fue un homicidio involuntario. Pero Vincent, ese hombre que siempre quiso proteger a los demás, incluso a quienes lo humillaban, dijo: «Fui yo, intenté suicidarme, para que el chico no fuera a la cárcel, para no manchar su futuro, para que nadie supiera que un grupo de adolescentes cobardes mataron al hombre que pintaba la noche estrellada». Esta versión no está probada al 100%, tiene defensores y detractores, pero es tan convincente, tan dolorosa, tan Van Gogh, que muchos la han adoptado, porque encaja con su personalidad. Vincent era capaz de sacrificarse. Ya lo hizo en Borinage, dando todo a los mineros. Ya lo hizo con Sien, recogiendo a una prostituta de la calle. Ya lo hizo con Gauguin, idolatrándolo hasta autodestruirse. Hacerse cargo de una bala que no era suya, eso suena a él. Eso suena a ese Cristo de los mineros que un día decidió que su sufrimiento podía servir para salvar a otros. Pero la versión oficial, la que has escuchado toda la vida, es la del suicidio. Y quizás, en el fondo, da igual. Porque lo que importa no es cómo murió. Lo que importa es cómo vivió. Y cómo vivió Vincent Van Gogh. Madre mía, eso sí que es una historia que merece ser contada hasta el final. Y aún nos falta lo más profundo. Lo que pasa dentro de la cabeza de un genio. Porque todos hablan de la locura de Van Gogh. Pero nadie se detiene a preguntar: ¿y si no era locura? ¿Y si era una sensibilidad tan enorme, tan despierta, tan expuesta, que el mundo simplemente no estaba preparado para ella? ¿Y si cortarse la oreja no fue un acto de demencia, sino un acto de desesperación por no ser escuchado? Porque eso es clave. El oído, la oreja, el símbolo. Vincent Van Gogh se cortó el órgano de la escucha. Y luego, al fin, el mundo empezó a escucharlo. ¿Ironía? ¿Castigo? ¿Misterio? La respuesta está en su infancia, en ese fantasma de su hermano muerto que llevaba su mismo nombre. Vincent nunca se sintió real, nunca se sintió merecedor de amor. Buscó aprobación en su padre, en la iglesia, en las mujeres, en los amigos, y siempre recibió un no, un portazo, un desprecio. Cuando Gauguin anunció que se iba, no solo se iba un amigo, se iba la última oportunidad de Vincent de sentirse parte de algo, de ser querido, de ser suficiente. Y ahí, en ese vacío absoluto, nació el gesto, el corte, la sangre, el paquete en el burdel. No fue un acto de locura, fue un acto de comunicación fallida. Vincent gritó de la única manera que le quedaba, y por fin alguien lo miró. Rachel, la muchacha del burdel, gritó. La policía vino, los periódicos hablaron, los vecinos firmaron la petición. Por fin, el mundo se fijó en él. Pero era tarde. Era un fijarse para encerrarlo, no para abrazarlo. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces no escuchamos a alguien hasta que rompe algo? Hasta que se corta, hasta que se va. Vincent Van Gogh es un espejo incómodo, porque todos hemos sido ese hombre en algún momento. El que no encaja, el que es demasiado sensible, el que siente el universo girar dentro de su pecho mientras los demás hablan del tiempo y del precio del pan. Pero Vincent tuvo una ventaja sobre nosotros. Supo convertir el dolor en belleza. No todos pueden hacer eso. No todos podemos mirar una noche oscura y pintar un cielo que parece un sueño. No todos podemos mirar un girasol podrido y ver el sol. Eso es un don. Y también una maldición. Hablemos un momento de esos girasoles, porque son el símbolo de todo. Vincent los pintó para decorar la habitación de Gauguin. Los pintó con una pasión casi religiosa. 12 cuadros de girasoles, cada uno distinto, cada uno amarillo, pero no un amarillo cualquiera, un amarillo que quema, un amarillo que parece emitir luz propia. Es como si Vincent hubiera capturado un trozo de sol y lo hubiera metido dentro del marco.
Cuando ves un girasol de Van Gogh, no ves una flor. Ves una explosión de vida, y eso, justo eso, es lo que él no tuvo. Vida, vida plena, feliz, tranquila. Él pintaba lo que no podía vivir, y eso duele cuando lo entiendes. Ahora quiero que hagas un ejercicio conmigo. Cierra los ojos. No, no los cierres todavía, que estás leyendo. Pero imagina que estás en el sanatorio de Saint-Rémy. Es de noche, hace frío. Oyes los gritos de otros enfermos en celdas vecinas. Hueles a desinfectante barato. Estás solo. No tienes pareja, no tienes hijos, no tienes un perro siquiera. No tienes nada. Y sin embargo, tienes todo. Porque en tu mano tienes un pincel. Y delante tienes un lienzo. Y en tu cabeza ves el cielo. No el cielo real, gris y triste. El cielo que debería existir. El cielo con espirales, con estrellas gigantes, con luna de fuego. Y lo pintas. Y por unas horas dejas de ser un enfermo mental. Te conviertes en Dios, porque solo Dios crea mundos, y tú estás creando uno. Eso era Vincent Van Gogh. Eso era su genio. No necesitaba aprobación, no necesitaba dinero. Necesitaba pintar. Y mientras pintaba, era libre. El único momento en que era libre. Ahora viene lo más difícil de esta historia. Lo que muchos biógrafos pasan por alto porque prefieren quedarse con el mito del genio loco, del artista maldito, del pelirrojo que se cortó la oreja. Pero nosotros no. Nosotros vamos a mirar de frente. ¿Por qué fracasó Vincent en vida? ¿Por qué nadie compró sus cuadros? ¿Fue porque estaba adelantado a su tiempo? Sí, en parte. Pero también porque él mismo saboteaba cualquier oportunidad. Era áspero, difícil, a veces insoportable. Los marchantes de arte no querían tratar con él porque discutía, porque insultaba a los clientes, porque no sabía venderse. Las mujeres huían de él porque era intenso hasta el espanto. Los amigos se alejaban porque demandaba demasiado. No era fácil querer a Vincent, ni siquiera para Theo, que a veces estaba harto. Pero Theo aguantaba, porque Theo era su hermano, y los hermanos aguantan, pero el resto del mundo no. Y aquí llegamos a una verdad incómoda. Vincent fue víctima, sí, pero también fue un poco verdugo de sí mismo. Su incapacidad para aceptar las reglas sociales, su orgullo mal entendido, su necesidad de decir siempre la verdad, aunque doliera, todo eso lo dejó fuera del juego. No digo que estuviera mal, digo que tuvo un precio. Y él lo pagó, con cada noche de hambre, con cada lata de pintura que no podía comprar, con cada desprecio. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que a pesar de todo, no se volvió amargo. No odió al mundo. Mira sus cuadros. Están llenos de amor. Por los campesinos, por las flores, por los campos, por los amigos que nunca tuvo. Van Gogh es uno de los pocos artistas que pinta la vida con tanta ternura, habiendo recibido tan poca ternura. Eso es heroico. Eso es santo. En el siguiente bloque vamos a meternos dentro de su cabeza. Vamos a leer sus cartas con lupa. Vamos a entender qué demonios pasaba en su cerebro cuando veía un ciprés y le parecía una llama negra, cuando veía una silla vacía y le parecía el retrato de la soledad, cuando se miraba al espejo y pintaba la mirada más honesta que jamás se haya pintado. Vamos a descifrar a Van Gogh desde adentro, porque hasta ahora hemos contado su vida. Ahora toca su alma. Y tengo que avisarte, no es un viaje cómodo, pero es un viaje que te cambiará, como cambió a todos los que se atreven a mirar de verdad una noche estrellada. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale a la campanita, porque falta lo mejor. Falta entender por qué, 130 años después de su muerte, cada vez que vemos un girasol amarillo, pensamos en él, en ese hombre que nadie quiso, en ese hombre que ahora es inmortal. Yo soy Alejandro Montiel, y esto es Vidas que marcaron la historia.
Nos vemos en el cuarto bloque. No apagues la pantalla. Vamos a hacer algo diferente ahora. Vamos a abrir una carta real, escrita por Vincent van Gogh a su hermano Theo. No es una carta cualquiera, es una carta de 1882, cuando Vincent empezaba a descubrir que dibujar era su única manera de respirar. Y dice así: querido Theo, a veces dudo si valgo para algo, pero luego cojo el lápiz y dibujo a un minero, a una mujer con un saco de carbón, y siento que digo algo. No sé si alguien lo entenderá algún día, pero no puedo parar. Es más fuerte que yo. Esa última frase es la llave de todo. Es más fuerte que yo. Vincent no eligió ser pintor. No se despertó un día pensando, voy a ser artista para hacerme rico y famoso. No. El arte lo eligió a él, lo poseyó, lo secuestró y lo condenó a una vida de pobreza, soledad y malentendidos. Pero también le regaló algo que nadie le podía quitar: la mirada, porque Vincent van Gogh veía el mundo como nadie, literalmente. Los neurocientíficos han estudiado sus cuadros y han encontrado cosas fascinantes. Por ejemplo, la forma en que pinta los remolinos de estrellas, los patrones de luz, la manera en que el amarillo parece vibrar sobre el azul. Todo eso podría deberse a una condición neurológica real. Algunos investigadores creen que Van Gogh tenía una forma de epilepsia que afectaba el lóbulo temporal, produciendo alucinaciones visuales, momentos de éxtasis y profundas depresiones. Otros hablan de intoxicación por plomo, de las pinturas, o por absenta, esa bebida verde que tomaba a litros. Incluso hay quien sugiere que padecía glaucoma, o daltonismo, o una sensibilidad extrema a la luz. Pero yo creo que la verdadera razón por la que Van Gogh pintaba como pintaba no está en su cerebro, sino en su corazón. Él no veía diferente. Sentía diferente. Y lo que sentía era tan intenso que necesitaba una forma de expresión igual de intensa. Por eso sus pinceladas no son suaves, no son académicas, no son bonitas. Son furiosas, densas, gruesas como el barro. Aplicaba la pintura directamente del tubo al lienzo, sin diluir, sin miedo, como si estuviera esculpiendo con color. Y hay algo más. Van Gogh pintaba rápido, muy rápido. Un cuadro como La noche estrellada lo hizo en 1 o 2 sesiones, porque no tenía tiempo. Las crisis podían volver en cualquier momento. La claridad mental era un regalo frágil que duraba horas, a veces minutos. Así que trabajaba a toda velocidad, sin corregir, sin dudar. Eso también se nota en sus cuadros. Una urgencia, una ansiedad, una necesidad de atrapar la luz antes de que se apagara. Ahora quiero que mires, aunque sea con la imaginación, un autorretrato de Van Gogh. Cualquiera, pero uno en concreto es escalofriante. Se llama Autorretrato con la oreja vendada. Lo pintó en enero de 1889, apenas unas semanas después de la mutilación. Está en un lienzo pequeño. Vincent aparece de medio cuerpo, con un gorro de piel, la cabeza ligeramente ladeada, una venda blanca que le cubre la oreja izquierda. Al fondo, un caballete y un lienzo japonés. Y su mirada es lo más importante. No es la mirada de un loco. No hay furia en sus ojos. Hay tristeza, hay calma, hay una pregunta silenciosa. ¿Me ves? ¿Me aceptas así? Roto, vendado, diferente. Es un autorretrato sin autocompasión. Es la foto de un hombre que ha tocado fondo y ha decidido seguir pintando, porque no le queda otra. Eso es heroísmo, el heroísmo de levantarte después de haberte cortado un pedazo de ti mismo y volver al caballete como si nada. ¿De dónde sacaba esa fuerza? De 2 lugares. 1, su fe. Aunque la Iglesia lo rechazó, Vincent nunca dejó de creer en algo superior.
No era un ateo furioso, era un místico sin religión. Veía a Dios en un campo de trigo, en un árbol en flor, en el rostro arrugado de un viejo minero. Para él, pintar era un acto sagrado. Era su manera de rezar. Y dos, Teo. Siempre Teo. Las cartas de Vincent son, en el fondo, un diálogo constante con su hermano. Una conversación que cruzaba países, que duraba años, que sostenía la cordura de Vincent con hilos invisibles. Lie esto, por ejemplo. Otra carta. Esta vez desde Arles, justo antes de que llegara Gauguin. Querido Teo, he alquilado la casa amarilla. Es pequeña pero tiene luz. Pondré mis girasoles en las paredes. Será un taller para los dos. Tú vendrás algún día, ¿verdad? No puedo esperar a que veas el sol de aquí. Es diferente. Es como si el sol quisiera entrar en la casa y pintar con nosotros. Esa carta es preciosa y también es trágica, porque Teo nunca llegó a vivir en la casa amarilla. Nunca vio ese sol del sur con los ojos de su hermano. Solo lo vio a través de los cuadros. Pero sí que estuvo allí. Siempre estuvo allí. En cada franco enviado. En cada palabra de aliento. En cada silencio cómplice. Ahora hablemos de la pintura. Porque no podemos entender a Van Gogh sin entender su técnica. Y no me refiero a los nombres de los pinceles o a las mezclas de pigmento. Me refiero a su alma. Cuando Vincent pinta un par de zapatos viejos, no está pintando calzado, está pintando el camino, las horas de marcha, el barro, el sudor. Cuando pinta una silla vacía no está pintando un mueble, está pintando la ausencia, el lugar que ocupaba Gauguin y que ahora está vacío. Cuando pinta un dormitorio, no está pintando una habitación, está pintando el sueño de una vida tranquila que nunca tuvo. Eso es lo que hace grande a Van Gogh. No la habilidad técnica. Había muchos pintores más diestros que él en su época. Lo que lo hace único es su capacidad de convertir lo ordinario en extraordinario. Mira una estrella cualquiera. Tú ves un punto de luz. Vincent ve un ojo que lo mira. Mira un ciprés. Tú ves un árbol. Vincent ve una columna de fuego negro que conecta la tierra con el cielo. Mira su propia cara. Tú ves un hombre feo, pelirrojo, con barba. Vincent ve un alma en pena asomándose al abismo. Por eso sus cuadros nos siguen hablando hoy. Porque no son solo imágenes, son emociones congeladas en óleo. Durante su estancia en el sanatorio de Saint-Rémy, Vincent pintó una serie de cuadros sobre olivos. Eran árboles retorcidos, viejos como él. Y los pintaba una y otra vez. En una carta le explica a Teo por qué. Los olivos son como los nuestros, viejos, retorcidos, pero todavía verdes. Dan aceitunas amargas, pero dan. Yo también quiero dar aunque sea amargo. ¿No te parece desgarrador? Quiero dar aunque sea amargo. Eso es un resumen perfecto de su vida. Él daba todo, y lo que recibía a cambio era un portazo en la cara. Pero seguía dando. Ahora, hablemos del mito, porque alrededor de Van Gogh se ha construido una leyenda que a veces oculta al hombre real. El mito dice: Van Gogh era un genio loco que se cortó la oreja y se suicidó porque nadie entendía su arte. Eso es verdad, a medias. Sí, estaba loco, pero la locura no era su esencia, era su enfermedad, como la gripe, pero crónica. Y sí, se cortó la oreja, pero no fue un acto gratuito de locura, fue un grito de auxilio. Y sí, se suicidó, o lo mataron, pero no porque su arte fuera incomprendido, sino porque estaba agotado, agotado de luchar contra sus demonios, agotado de ser una carga, agotado de no poder callar el ruido dentro de su cabeza. El mito también dice que Van Gogh pintaba sin control, en éxtasis, como un poseso. Eso es parcialmente cierto, pero también era un gran lector. Leía a Shakespeare, a Zola, a Balzac, a los poetas románticos. Hablaba varios idiomas, era un intelectual, un pensador.
no un salvaje con un pincel. Sus cartas están llenas de reflexiones profundas sobre el arte, la vida, la política, la religión. Era un hombre culto, sensible, inteligente. Pero la imagen popular lo ha reducido al loco de la oreja. Y eso es una injusticia. Por eso es importante contar su historia completa. Sin adornos, pero sin simplificaciones. El mito también ha creado una imagen de Van Gogh como un incomprendido total. No es exacto. En vida tuvo el reconocimiento de otros pintores. Toulouse-Lautrec lo admiraba. Pissarro respetaba su trabajo. Émile Bernard era su amigo. Y algunos críticos empezaban a mencionarlo. Pero el éxito comercial, ese no llegó. Y en el mundo del arte, el éxito comercial es el que da de comer. Vincent vivió en la pobreza porque sus cuadros no se vendían. Y no se vendían por muchas razones. Porque era extranjero, porque era raro, porque su estilo era demasiado agresivo para los gustos de la época, porque no tenía el carisma de un vendedor, porque el mercado estaba dominado por otros nombres. Pero también porque él mismo no ayudaba. Cuentan que una vez, en París, un marchante mostró interés en comprarle unos cuadros. Vincent le dijo: «Si quieres mi arte, tienes que comprar todo lo que he hecho, o nada». El marchante se fue, ¿ves? Era intransigente, no sabía jugar al juego, prefería la verdad incómoda a la mentira cómoda. Eso le hace grande, pero también le hizo pobre. Y ahora llegamos a la pregunta del millón. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena una vida así para dejar esos cuadros? ¿Valió la pena el sufrimiento, la soledad, la miseria, la locura, la muerte prematura? Todo eso para que hoy, 130 años después, millones de personas se emocionen frente a un lienzo. La respuesta es compleja. Por un lado, es terrible pensar que un ser humano tuvo que pasar por todo eso. Por otro lado, sin ese sufrimiento, ¿habrían existido esas obras? ¿Habría podido pintar la noche estrellada un Vincent Van Gogh feliz, casado, con hijos, estable, aburrido? Probablemente no, porque su arte nació de su herida. Era su manera de cicatrizar. Y las cicatrices duelen, pero también son hermosas. En el fondo, todos sabemos que los genios suelen pagar un precio. Mozart murió pobre. Beethoven quedó sordo. Caravaggio fue un asesino. Goya se volvió loco. El arte no es un camino de rosas, es un campo minado. Y los que llegan lejos suelen llegar sangrando. Pero eso no significa que tengamos que romantizar el sufrimiento. No, no, no. Eso es peligroso. Van Gogh no fue grande porque sufrió. Fue grande a pesar de sufrir. Lo que lo hizo grande fue su capacidad de transformar el dolor en belleza. Mucha gente sufre y no crea nada. Mucha gente se corta la oreja y no pinta una noche estrellada. Lo extraordinario de Vincent es que logró esa transmutación. Convirtió la oscuridad en luz. Y esa es la verdadera lección. En el último bloque vamos a cerrar el círculo. Vamos a hablar del final real, del entierro, de la resurrección póstuma. Pero sobre todo, vamos a hablar de lo que Vincent Van Gogh significa para nosotros hoy. Porque él no es solo un pintor del siglo XIX. Es un espejo, es una pregunta, es un girasol que sigue girando hacia el sol, aunque el sol ya se haya puesto. Te espero ahí, no te muevas, porque lo que viene ahora es el cierre, y quiero que lo veas completo, sin prisa. Yo soy Alejandro Montiel, esto es Vidas que marcaron la historia. Damos paso al último bloque. Pero antes, una pausa para respirar, porque lo que viene duele. Pero duele bien. Vamos al final. Pero cuidado, porque en la vida de Vincent Van Gogh, el final es solo el principio de otra cosa. Una cosa que él no pudo ver. Una cosa que su hermano Theo tampoco pudo ver. Pero que nosotros, 130 años después, podemos contemplar con asombro.
El 29 de julio de 1890, Vincent muere en una pequeña habitación de la Fonda Rabault, en Auvers-sur-Oise. Tiene 37 años, su cuerpo es amortajado y colocado en un ataúd de madera sencilla. El dueño de la fonda, Gustave Rabault, cuenta que al día siguiente del entierro, la habitación de Vincent ya estaba alquilada a otro huésped. La vida sigue, siempre sigue, para todos, menos para él. El 30 de julio, bajo un sol de verano, llevan el ataúd al cementerio. Es un cortejo pequeño. Theo camina delante roto, llorando en silencio. Detrás, el doctor Gachet, unos cuantos pintores amigos llegados de París y algunos vecinos de Auvers que, a pesar del miedo que les daba el loco pelirrojo, habían terminado por cogerle cariño. El sacerdote católico del pueblo se niega a oficiar el funeral. Motivo: Vincent se ha suicidado. La Iglesia no perdona eso. Así que el entierro es casi secreto, sin cruces, sin cantos, sin flores, excepto unos pocos girasoles silvestres que alguien dejó sobre la tierra. Lo entierran junto a la pared del cementerio, en una parcela pequeña, entre campos de trigo, los mismos campos que tanto le gustaba pintar, las mismas tierras que tanto amaba. Y ahí se queda, solo, como vivió. 6 meses después, Theo también se va, pero su cuerpo descansa en Utrecht, lejos de su hermano, hasta que Johanna, la viuda, años más tarde, logra que lo exhumaran y lo llevaran junto a Vincent. En 1914, los dos hermanos vuelven a estar juntos. 2 tumbas iguales, de piedra gris, con el mismo nombre, Van Gogh, cubiertas por la misma hiedra que abraza ambas lápidas como si no quisiera separarlas nunca más. Si vas hoy a Auvers-sur-Oise, puedes verlas. Están allí, una al lado de la otra. Es el monumento más sencillo y más hermoso a la fraternidad, a un amor que venció a la muerte. Y entonces, ¿qué queda de Vincent Van Gogh después de todo? Queda una obra inmensa, más de 800 cuadros y más de 1000 dibujos. Queda una vida que es una novela. Queda una lección que no está en los libros de texto. Y esa lección es la siguiente: puedes ser un fracaso a los ojos del mundo y ser un gigante a los ojos del tiempo, porque eso es Van Gogh, un gigante al que nadie tomó en serio cuando vivía. Lo llamaban fracasado, lo llamaban vago, lo llamaban loco. Los niños le tiraban piedras, las mujeres lo rechazaban, los colegas se burlaban. Y hoy, su nombre está grabado en la historia con letras de oro. ¿Quién se ríe ahora? ¿Quién tira piedras ahora? La vida es muy larga, o muy injusta, o las dos cosas. Hay una frase atribuida a Vincent, aunque no aparece exactamente así en sus cartas, que resume todo: sueño con pintar y luego pinto mi sueño. Y es verdad, él no pintaba la realidad tal cual. Pintaba la realidad que él habría querido que existiera. Un mundo más luminoso, más cálido, más amable. Un mundo donde el cielo gira como un remolino de estrellas. Un mundo donde los girasoles son más grandes que el sol. Un mundo donde una noche de hospital se convierte en la escena más hermosa jamás imaginada. Eso es el arte, un acto de rebeldía contra la realidad. Y Vincent fue el mayor rebelde de todos. Te voy a contar una anécdota que casi nadie conoce. Poco antes de morir, Vincent tuvo una conversación con el doctor Gachet. Estaban en el jardín de la casa del médico, mirando un rosal. Y Vincent dijo: «Mire, doctor, las rosas son rojas porque han aceptado ser rojas, pero yo nunca acepté ser quien soy. Por eso soy amarillo, azul, verde, todo menos yo mismo». Gachet anotó esa frase en su diario. No sabemos si es literal, pero suena a él. Suena a un hombre que nunca se conformó, que nunca dijo: «Vale, soy gris». Él se negó a ser gris. Incluso en la depresión,
pintaba de amarillo. Incluso en la locura pintaba de azul eléctrico. Incluso en la muerte dejó un legado de luz. Esa es la gran enseñanza. No aceptes la realidad que te dan. Vuélcala, saltátela, píntala de nuevo con los colores que elijas, porque la realidad, al final, es solo una versión, y tú puedes tener la tuya. Ahora, cierra los ojos un momento. Imagina que eres Vincent. Es una noche de verano. Estás en el campo. Huele a trigo maduro, a tierra húmeda. El cielo está lleno de estrellas. No las ves como puntos lejanos. Las ves como soles en miniatura, como ojos que te miran. Y sientes una inmensa tristeza, sí, pero también una inmensa belleza. Sacas tu pincel. No tienes miedo. Nunca tuviste miedo delante de un lienzo. Solo tuviste miedo delante de las personas. Ahora no hay personas. Solo tú y el universo. Y empiezas a pintar. Y por un momento todo el dolor desaparece. Solo queda el color. Solo queda el movimiento. Solo queda la vida. Así es como quiero recordar a Vincent Van Gogh. No como el loco que se cortó la oreja. No como el suicida que falló su primer disparo. No como el pobre que vendió un solo cuadro. Lo recuerdo como ese hombre que, en medio de la tormenta, tuvo el valor de mirar al cielo y decir: esto es hermoso, y voy a pintarlo aunque nadie más lo vea, porque él pintaba para sí mismo, para Theo, para Dios, quizás, no para la crítica, no para el mercado, no para la fama. Por eso su arte es tan puro, porque nació de la necesidad, no de la ambición. Y la necesidad siempre es más verdadera que la ambición. Hoy, Vincent Van Gogh es uno de los artistas más caros del mundo. Sus cuadros se subastan por cifras que darían para alimentar a un país pequeño. Los museos se pelean por exhibirlos. Las multitudes hacen cola durante horas para ver un girasol o la habitación en Arles. Los turistas se fotografían frente a la Casa Amarilla, aunque la original fue destruida en la guerra. El nombre de Van Gogh está en camisetas, tazas, libretas, imanes de nevera, pósters en dormitorios de adolescentes. Es una industria, es una religión. Pero en medio de todo ese ruido, de todo ese merchandising, de toda esa fama póstuma que él jamás pidió, a veces se olvida al hombre que tenía frío, al hombre que lloraba solo, al hombre que escribía cartas desgarradoras a su hermano, al hombre que solo quería que alguien le dijera: está bien, Vincent, estás bien, lo que haces tiene sentido. Nunca se lo dijeron en vida, se lo dicen ahora 1.000 millones de personas, pero ya es tarde, y esa es la tragedia de casi todos los genios. Llegan cuando ya no están. Yo quiero terminar esta historia no con una fecha de muerte, no con un epitafio triste, sino con una imagen. Una imagen que se me quedó grabada cuando visité el Museo Van Gogh en Ámsterdam. Había un niño de unos 8 o 9 años. Estaba frente al cuadro de los girasoles. No se movía. Miraba fijamente los amarillos, los naranjas, las pinceladas gruesas. Su madre le dijo: vamos, hay más cuadros. El niño no se movía y dijo: mamá, este señor sí que sabía pintar la alegría. La madre sonrió. El niño siguió mirando. Y yo pensé: Vincent, escucha. Un niño de 8 años acaba de entender lo que tú querías decir. No importa que en tu tiempo nadie lo entendiera. Ahora lo entiende un niño. Y eso es para siempre. Eso es Van Gogh. Eso es lo que nos dejó. No solo pinturas, una manera de mirar, una manera de sentir, una invitación a detenernos frente a un girasol y maravillarnos. Porque la vida, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar de la soledad, a pesar de los fracasos, merece ser mirada con asombro. Vincent nos enseñó eso. Así que, cuando veas una noche estrellada, piensa en él. Cuando veas un campo de trigo moverse con el viento, piensa en él. Cuando sientas que el mundo te da la espalda,
que nadie te entiende, que todo lo que haces parece inútil. Piensa en él y recuerda que él siguió pintando, aunque nadie mirara, porque pintar era su manera de decir yo existo. Y tú también tienes tu manera. Encuéntrala y no la sueltes. Vincent Van Gogh murió el 29 de julio de 1890, pero su luz no se apagó. Está aquí, en cada pincelada que sobrevive al tiempo, en cada carta que sigue leyéndose como si fuera escrita ayer, en cada corazón que se rompe al descubrir que ese hombre tan solo, tan pobre, tan raro, fue capaz de crear tanta belleza. Por eso está en vidas que marcaron la historia, porque su vida, con todas sus heridas, nos sigue marcando, nos sigue enseñando, nos sigue preguntando: ¿y tú? ¿Qué estás haciendo con tu dolor? ¿Lo estás convirtiendo en algo o solo lo estás sufriendo? Gracias, Vincent, por el amarillo, por las estrellas, por la lección, por quedarte, aunque todo te empujaba a irte. Yo soy Alejandro Montiel. Esto fue Vidas que marcaron la historia. Nos vemos en la próxima vida, porque siempre hay una próxima vida que contar. Siempre hay una próxima historia que duele, pero que también sana. Hasta pronto.